¿Cuánto los puede querer una profesora para volverse youtuber? No lo sé, pero yo sí sé que si ustedes no le dan like a este video, les bajo menos un punto a todos, chinos. Porque pues nada, esto es un gran esfuerzo. Esta es la toma número 34.000 millones que llevo de esta vaina. Esto es difícil, gente, esto es difícil. Me le quito el sombrero aquí y me arreglo a esa parte. Mentiras, muchachos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Yo sé que ustedes muchas veces han escuchado como países desarrollados y países subdesarrollados. Pero pues, ¿quién es el que mide esto? ¿Cómo sabemos qué país es desarrollado y quién no lo es? Además, exactamente, ¿qué changos es el desarrollo? Si usted quiere descubrirlo, quédese hasta el final de este video. Bueno, muchachos, si ustedes sobrevivieron a esa introducción, quiero decirles que el día de hoy ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo que está en el módulo. Entonces lo que tienen que hacer en cada una de esas casillas es colocar las características de un país desarrollado, las de un país subdesarrollado y la de un país en vías de desarrollo, y van a buscar ejemplos de cada uno. Por ejemplo, si ustedes consideran que Estados Unidos es un país desarrollado, pues coloquen Estados Unidos, Francia, Canadá. Si ustedes consideran que un país subdesarrollado es Senegal, Burkina Faso, si ustedes no saben dónde queda Burkina Faso, pues búsquenlo, sean inteligentes. Y pues si usted cree que un país en vías de desarrollo es Bangladesh, pues colóquenlo. Igual toda esa información está en internet, indaguen, busquen, dejen de buscar Ozuna y pónganse a buscar temas relevantes. Pero bueno, aquí durante este video les voy a dar como las características generales de lo que se conoce como un país desarrollado. Pero al final no se vayan, porque les voy a dar una perspectiva diferente de lo que es el desarrollo. Porque para mí el desarrollo es simplemente un discurso de Occidente. Muchachos, en primer lugar, los países desarrollados cuentan con ciertas características. La primera característica es que cuentan con un sistema político estable, y en muchos casos este sistema político es un sistema político participativo, donde la población de alguna forma u otra puede incidir en decidir quiénes son sus gobernantes. En segundo lugar, el término, y de hecho es lo más importante del desarrollo, es la cuestión económica. Son países que tienen ingresos per cápita, eso quiere decir ingresos por persona, es decir, cuánto se gana una persona por año, muy altos. Son países que, pues bueno, igual la moneda en general está en dólares, entonces son personas que ganan millones de dólares al año. Digamos que si hacemos una medición, el promedio de personas pues tiene y alcanza a cumplir con su salario los mínimos de calidad de vida. Inteligente, ¿no? ¿Cómo es un país desarrollado? Pues les tengo el ejemplo de la familia que vive en un país desarrollado. Homero es un tipo que primero tiene trabajo, tiene una casa, 2 carros, sus hijos están en escuela pública gratuita y su esposa se puede quedar trabajando en casa y su papá está en un ancianato del gobierno. Un país desarrollado tiene como primer característica que tiene un ingreso per cápita, es decir, un ingreso por persona alto. Un ingreso que le permite a las personas tener una calidad de vida estable. Eso quiere decir, tienen un lugar donde vivir, pueden tener una buena comida, sus hijos pueden tener acceso a la educación y digamos que ellos pueden tener acceso a diferentes tipos de servicios sociales. Entre estos países seguramente podemos mencionar a Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, pero sobre todo mencionamos a los países nórdicos. Con esto me refiero a Suecia, Noruega. Lo sé que cuando dije países nórdicos ustedes pensaron en Thor, pero no. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Pero pues en general son países que tienen ciertos índices de calidad de vida supremamente altos. Noruega, por ejemplo, es el país que tiene el índice de desarrollo humano más alto del mundo y es una economía que está basada en el bienestar social, es decir, el Estado se encarga de proveer educación, salud, se encarga de incentivar el desarrollo de las empresas, entonces pues la gente pues vive muy bien en estos países. Además son países que tienen unos excelentes niveles en cuanto a educación, los índices de analfabetismo, es decir, personas que no sepan leer ni escribir ni hacer operaciones básicas son supremamente bajos.
Sin embargo, estos países desarrollados también tienen fallas. En muchos casos la tenencia de la tierra está mal distribuida y son simplemente algunas personas las que tienen más capital. Entonces podríamos decir, los países desarrollados son el paraíso, profe. Ya vamos a ver que no. Esos bastardos me mintieron. Luego seguimos con algo que se denominó como los países en vías de desarrollo. Este fue un concepto que se dio muchísimo después y básicamente son los países que están intentando llegar a esto. Y ahí es ahí donde entra mi choque más fuerte con este tipo de teorías. Porque estos países que se consideran como desarrollados tienen culturas muy diferentes a los países que van en vías de desarrollo. Son países cuya cultura, cuya educación que viene desde hace cientos de años es supremamente diferente. Son países a los que a los niños desde pequeños se les enseña a ahorrar, el valor del trabajo. Son países donde lo más importante es el individuo y las libertades individuales. Y es ahí donde comienza mi raye con esto. Porque resulta que hay países, sobre todo países orientales, donde lo más importante no es el individuo, sino el colectivo. Y cuando yo llevo estas tesis de desarrollo y de crecimiento económico, porque lo más importante del desarrollo es el crecimiento económico, a países orientales, va a haber un choque. Maravillosa, joven. Un minuto, ¿están despiertos todavía o están como...? Importante porque hidrata la piel, fortalece el sistema inmunológico, fortalece la autoestima. En los bebecitos, los sube. Lorena, ¿qué pasó? Hola amigos. Profe, qué pena. Entonces, algunas de las características de estos países en vías de desarrollo es que primero son países que de alguna forma u otra están caminando en modelos de gobiernos más estables y que extiendan la participación de las personas, que estén reduciendo o bueno, que estén trabajando en programas de anticorrupción. Pero pues igual la corrupción sigue siendo bastante alta en estos países. Son países cuya economía per cápita es media, o sea, más o menos están ganando $8,000 al año las personas que están en estos países. Pero pues muchachos, la verdad estos índices son bien difíciles de medir. Tal vez en otra clase les explicaré cómo funciona esta cuestión de los índices. Esto funciona a partir de promedios. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Es bien difícil porque muchos de esos países tienen una desigualdad enorme. Entonces hay países, por ejemplo en Colombia. Colombia es uno de los países con más alto índice de Gini o coeficiente de Gini, es decir, el coeficiente de Gini es el que mide la desigualdad. Colombia es un país supremamente desigual. Aquí hay personas que ganan $1.000.000 al día y hay personas que ganan $200 al día. Y cuando les hablo de $1.000.000 al día es poco con lo que mucha otra gente gana. A las 8 de la noche los habitantes del barrio El Paraíso se tomaron Transmicable. Este gobierno que nos tiene desamparados en estos barrios. Mientras tanto, en el sector de Arborizadora Alta de la misma localidad, los manifestantes se enfrentaron con los policías. Entonces, bueno, este tipo de países, por ejemplo, son países que de alguna forma u otra están haciendo apertura económica. ¿Eso qué quiere decir? Que están tratando de que sus productos estén llegando al mercado internacional. Son países que buscan de alguna forma hacer tratados de libre comercio con los países desarrollados. Y es aquí donde la próxima clase les explicaré algo bien complejo, porque es que entonces estamos tratando de que estos países instauren lo que les funcionó a otros, el modelo de otros en su economía, pese a que su cultura sea completamente distinta, pese a que sus productos de venta sean completamente distintos, no importa, estamos aplicando el modelo de desarrollo, porque si a ellos les funcionó, nos va a funcionar a nosotros. Perdón, changos, la cámara. ¡Qué horrible! Algo que sí me olvidó mencionarles, de pronto esto se va a ver así como reintroducido y re grave, es que a esos países en vías de desarrollo también se les llama economías emergentes. Y son economías pues básicamente que están tratando de alguna forma de industrializar sus procesos de producción, pero pues quienes le venden esos procesos de producción y quienes tienen la tecnología suficiente, los países desarrollados. Los países desarrollados son los países que más han invertido en educación y en innovación. Y lo que ellos hacen es vender su educación y su innovación al resto del mundo, pero pues la venden a un precio demasiado caro. Lo mismo, pero más barato. Es que en este preciso instante, es decir, como a las 11 de la noche, están haciendo como arreglos en las vías afuera de mi casa. O sea, seguramente va a quedar en el video como todo el ruido. Pero bueno, muchachos,
Seguimos con los países subdesarrollados. Estos países se caracterizan por tener en primer lugar una alta inestabilidad política. Muchos de estos países tienden a ser dictaduras o tienden a ser monarquías que llevan muchísimo tiempo y donde la participación política es mínima. En algunos de estos países, por ejemplo, también existe una fuerte relación entre la religión y el Estado. Entonces, pues desde la perspectiva del desarrollo, esto está súper mal. En segundo lugar, son países con alto índice de analfabetismo, es decir, gran porcentaje de su población no sabe leer, no sabe escribir. En tercer lugar, son países que tienen una alta tasa de mortalidad infantil o en general, pues tienen una alta tasa de mortalidad en general por enfermedades como el SIDA y pues otro tipo de virus bastante fuertes. En cuarto lugar, son países que evidentemente sus ingresos per cápita son muy bajos, supremamente bajos, y donde existe una desigualdad irrisoria. O sea, son países donde casualmente estos países son países que tienen procesos de producción, o sea, dependen muchísimo del primer sector en la economía. Yo sé que ustedes ya vieron esto en ciencias económicas, es decir, son países que dependen muchísimo de los productos de la tierra, son países que dependen del carbón, de las piedras preciosas. Y entonces, por ejemplo, quienes tienen estas grandes empresas, o sea, quienes sacan estos productos, pues tienen muchísimo dinero, pero pues el trabajador raso realmente no tiene un ingreso alto respecto a este tema. Son países que en su gran mayoría el índice de calidad de vida es muy bajo. Los estados no garantizan ningún tipo de seguridad social a sus poblaciones. Entonces, pues son países donde la gente no tiene acceso a el mínimo vital de agua, los niños, por ejemplo, no tienen acceso a la educación y donde los derechos humanos se convierten simplemente en un discurso más. Muchachos, como conclusión, ¿qué pueden anotar ustedes en ese cuadro? Primero, siempre anoten el factor que les dije de la política. Entonces, países desarrollados, un régimen supremamente participativo, con índices súper bajos de corrupción, son países donde usualmente el gobierno ayuda muchísimo a la población, donde hay muchísimas prebendas de localidad, de seguridad social. En los países en vías de desarrollo, pues evidentemente aún existen altos índices de corrupción, pero pues también existen las posibilidades para que la comunidad participe más en el gobierno. En estos países pues el Estado trata de alguna forma u otra de dar ciertas garantías a su población, pero en los países subdesarrollados usualmente esto no pasa. Son países donde la participación es supremamente baja, donde existen dictaduras, o existen monarquías que llevan muchísimo tiempo, pues desde nuestra perspectiva. Ahorita ya vamos a llegar a ese tema, tranquilos. Luego vamos con el índice de calidad de vida. En el índice de calidad de vida en los países desarrollados, pues evidentemente hay acceso a los productos básicos de forma ilimitada, la educación incluso universitaria es gratuita. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero en algunos países nórdicos a los profesores es la carrera donde más le pagan. ¡Diablos, señorita! Por ejemplo, luego están los países en vías de desarrollo, donde lo que les digo, el Estado, donde el índice de calidad de vida pues es medio, no es tan malo. La gente en medio de todo tiene los mínimos vitales de calidad de vida, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, está el mínimo vital a obtener agua, a trabajar, por ejemplo, pero en los países subdesarrollados esto no existe. La gente literalmente se puede llegar a morir en las calles, hay niños que mueren en las calles, donde el discurso en serio de los derechos humanos es eso, es un discurso. Y por último también, pues en general pueden analizar también la cuestión de la mortalidad y el analfabetismo y la educación. Entonces, pues evidentemente estos índices en los países desarrollados son casi nulos, en los países en vías de desarrollo pues son medianos, pero en los países subdesarrollados son supremamente bajos. La corrupción en los países subdesarrollados es supremamente altísima. O sea, un caso que tenemos aquí en América Latina es Haití. Haití es el país que se ha considerado como más corrupto, uno de los más corruptos en la tierra. En general, lo que yo les puedo decir sobre este tema y la definición que tenemos de desarrollo es que fue un discurso expansivo de Occidente durante la Guerra Fría.
Este discurso expansivo de Occidente se dio en el marco de, ustedes saben, la clase de historia de octavo, ¿no? Entonces Estados Unidos versus Rusia. Estados Unidos quería vender su modelo liberal, entonces se inventó esta cuestión del discurso del desarrollo. Entonces, muchachos, amigos, vámonos a meter a África y vamos a llevarles allá el discurso del desarrollo, vamos a acabar con las dictaduras. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Yo les dije que el modelo que le funcionó a estos países es porque ellos tienen una cultura que permite ese modelo de industrialización, ese modelo de producción. Pero hay países donde no, porque su cultura, la filosofía del país es totalmente distinta. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo llevo este discurso a estos países hay choque. Por ejemplo, cuando yo les hablaba que en el desarrollo, en los países desarrollados, digamos que hay hay cierto tipo de variación en los gobiernos. Un gobierno dura más de 8 años en el poder, pero resulta que en países africanos llevan años las monarquías en el poder. Pero cuando uno va a ver, la población hasta cierto punto está de acuerdo con que esa monarquía esté en el poder. ¿Por qué? Porque tienen ciertas explicaciones tradicionales y de su cultura, porque son los descendientes de determinada tribu que salvó hace cientos de años a esa población. Entonces, cuando nosotros vamos a introducir estos conceptos de desarrollo allá, no van a calar. Entonces, además, lo que les contaba cuando les hablé de los países desarrollados, ellos invierten muchísimo en educación y en innovación. Igual en la lectura les dejo muy claro estas características, pero pues cuando van, o bueno, el discurso que ellos tienen es que no, pues queremos que todos los países vengan, pero pues nos cobran los modelos de industrialización a precios gigantes. Nosotros les estamos vendiendo el ejemplo que siempre les doy en clase. Durante la década de los 80s y 70s en Colombia, incluso durante los 90s cuando se dio la apertura económica, nosotros les dábamos café, arroz, flores, pero pues ellos nos vendían computadores. Esto se va a poner. Entonces imagínense la desbalanza que había en ese momento. O sea, la balanza de pagos era bastante desigual en ese momento. Entonces pues, muchachos, hay que entender realmente cuando le decimos a un país que es subdesarrollado. Evidentemente sí podemos hablar que en estos países se convierten muchísimos vejámenes, es cierto, pero también en los países desarrollados se convierten vejámenes y nadie les presta o nadie les pone lupa. Y aunque incluso ciertas entidades internacionales les pongan lupa a los países subdesarrollados, pues ¿qué hacen? Simplemente denuncian y dicen como sí está pasando algo, intervienen, pero solamente intervienen cuando hay un interés económico de por medio. Entonces pues, muchachos, es el mundo que tenemos enfrente. ¿Qué vamos a hacer? Por eso estamos aquí. Tenemos que aprender del problema, pero por eso tenemos al padre de la creatividad de nuestro lado. De eso se trata la vida, de intentar resolver problemas, y de eso se trata esta clase. Un abrazo.